Hola, buenas. Soy Jorge Aguilera y esta es la presentación para el trabajo de fin de grado de telotraigodemipueblo.com. Te lo traigo de mi pueblo es una red social donde poder compartir los viajes que vamos a realizar al pueblo con una red de amigos, de tal manera que ellos me puedan realizar encargos para que yo les traiga productos de estos sitios a los que voy a visitar. Vamos a ver la aplicación en real, desplegada en real, y para ello vamos a usar dos navegadores simulando los dos usuarios diferentes. Decir que ahora mismo la aplicación que vamos a ver es totalmente funcional, no es perfecta ni está estéticamente muy bonita, pero no es un prototipo, sino que está funcionando. Tenemos alojada, por ejemplo, la base de datos, la podremos ver ahora, que está alojada en Grafene, y que la aplicación, por ejemplo, está desplegada en Heroku. Tenemos el container ahora mismo está ejecutándose y la aplicación, como decía, pues es accesible a través de cualquier navegador en la URL de te lo traigo de mi pueblo.herokuapp.com/index. Aquí podríamos, lo primero, deberíamos registrarnos. Por ejemplo, un usuario nos proporcionaría su email. Obviamente ahora mismo el sistema de identificación es simplemente me manda un mail, no mandamos correo ni nada, es simplemente una simulación de cómo hacer un proceso de registro, ¿no? Vamos a ser uno, email.com, y tendríamos un usuario que se ha identificado. El usuario nada más entrar verá su buzón, ahora mismo no tiene ningún mensaje del sistema y tampoco, como es el primer usuario que acabamos de crear en la red, pues el sistema no le puede sugerir ningún usuario para establecer relaciones. La búsqueda tampoco va a funcionar por ahora, con lo cual vamos a proceder. El usuario, por ejemplo, pues da de alta, es de Vic y, por ejemplo, latitud y longitud. Básicamente estos dos campos pretenden ser pues unos campos de entrada para poder ubicar el lugar en un mapa, en un Google Maps, por ejemplo. Pero bueno, actualmente en esta versión solo son dos campos numéricos para poder dar algo más que el pueblo, ¿no? Entonces el señor ha creado un lugar, puede crear tantos lugares como quiera, por ejemplo el mío, el de mi mujer, el de mis padres al que suelo ir, y por cada uno de ellos puede editarnos qué productos hay en este lugar. Por ejemplo, pues un embutido a 10 euros el kilo, por ejemplo. Podría crearnos embutido. ¿De acuerdo? Otra cosa que puede hacer este usuario, además de gestionar los productos, pues es gestionar que va a realizar un viaje. Por ejemplo, va a viajar con el furgón o con el coche grande, por ejemplo, para indicarle a sus amigos que va a ir con un coche más grande. Puede indicar la fecha tope en la que sus amigos podrían hacerle el pedido y les puede indicar cuándo estima estar en casa. Por ejemplo, el día 2, el día 3 ya estaría de vuelta. Y acabo de crearme un viaje y puedo crear tantos viajes como quiera y tenerlos planificados. Vale. Como usuario 1, digamos, le vamos a dejar aquí esperando. Vamos a llevarle, por ejemplo, a la página de inicio y él se queda aquí esperando. Mientras, con otro navegador, lo que vamos a simular, lo que vamos a hacer, perdón, es el registro de un usuario 2. Un user 2, por ejemplo, que se registra y accede al sistema. Y lo mismo, él no tiene ningún mensaje del sistema, pero por ejemplo él ya ve que el sistema le está sugiriendo que puede establecer contacto con un usuario. Podríamos hacer búsquedas, por ejemplo, de un usuario que se llame Miguel. No encontraríamos ninguno. Búscame un usuario, por ejemplo, que viaje a Vic. Ahí le cuesta por la base de datos.
Vamos a ver un usuario que se llame como yo, a ver si la base de datos está alojada en grafeno y tampoco tiene muchos recursos. Por ejemplo, por un usuario, por ejemplo, un usuario se llame us. Lo mismo, nos encuentra. Muy bien, una vez que el usuario 2, por ejemplo, quiere establecer una relación de amistad con user 1, le manda un mensajito y le hemos enviado la solicitud. Si ahora nos acercamos, si como user 2 intentamos ver los viajes que hay en mi red, es decir, qué amigos van a viajar, veremos que no hay ninguna. ¿Por qué? Porque todavía user 1 no nos ha aceptado la solicitud de amistad. User 1 está viendo en su buzón de entrada que tiene un mensajito que le gustaría ser de su red, con lo cual puede o ignorar el mensaje o aceptar la solicitud de amistad, con lo cual ya son amigos. Si ahora, por ejemplo, volvemos a la ventana de user 2, podríamos comprobar que los viajes en su red, un segundito, viajes en mi red, aquí, que los viajes en su red ya tiene un viaje de user 1. Podríamos mirar que va a Vic, la fecha nos gusta, vemos que va con un coche grande más y vemos que de Vic nos pueden traer embutido a 10 euros. Podríamos solicitarle, oye, pues por favor, tráeme uno. Le hemos enviado la solicitud al usuario 1 y nosotros por nuestra parte poco más hacemos. Si volvemos a usar 2, pues él va viendo los mensajes que el sistema ha ido generando para él. Por ejemplo, cuando ya fuimos amigos, cuando me aceptó la conexión, ya somos amigos. Por su parte, user 1 podría estar en el inicio de la aplicación, ahora, y podría ver en su mensaje que user 2 quiere pedirle un embutido, con lo cual user 1 accedería a sus viajes y dentro de sus viajes podría acceder a los pedidos que le han realizado los usuarios, y aquí podría ver que user 2 le ha pedido un embutido. Ahora user 1 puede aceptarlo o rechazarlo. Si él, por ejemplo, considera que es demasiada cantidad y no se puede comprometer a traerla, rechazaría. Y si cree que todavía tiene espacio, aceptaría el pedido. Con este compromiso podemos ver a user 2 que enseguida le ha llegado el mensajito de que su amigo user 1 ha aceptado el pedido de un embutido. Con lo cual ahora mismo ya solo les quedaría a ambos esperar a las fechas de vuelta para tener su embutido. Básicamente la aplicación llega hasta aquí. Lo que podríamos ver ahora, voy a cerrar user 2, tendríamos por ejemplo toda esta interacción que hemos tenido entre estos dos usuarios se traduce en un diagrama de nodos de este estilo, en el cual tenemos un usuario, otro usuario y por ejemplo todos los mensajitos que se han ido intercambiando entre ellos, así como por ejemplo el viaje que se va a realizar, el pedido, si ha sido aceptado o no, etcétera, etcétera. Esta manera de ver los datos, en plan nodos, es una de las características de Te lo traigo porque se ha implementado usando Neo4Java, que es una base de datos basada en grafos en lugar del modelo relacional. Y de él hablaremos ahora un poquito más en la siguiente toma. Hola, continuamos con la segunda parte del vídeo de presentación del trabajo de fin de grado de Te lo traigo de mipueblo.com, en el cual vamos a ir a ver de forma rápida dónde está alojado y qué características tiene este proyecto interesantes a mi entender. Lo primero que deberíamos ver es que Te lo traigo de mi pueblo es un proyecto alojado en GitLab y que desde el primer momento ha sido abierto. Desde el primer commit el proyecto era accesible a todo el mundo. Si nos fijamos aquí, yo no estoy identificado ahora mismo ante GitLab y puedo ver el proyecto.
podemos ver el repositorio y podemos ver la actividad que ha tenido a lo largo de toda la vida del proyecto. Esto es una de las características que quise darle desde el principio al trabajo. Quería que fuera un proyecto abierto. Si lo he ido comentando y tuiteando incluso, esperando que la gente pues me pudiera aportar sus opiniones para irlo mejorando. Asimismo tenemos que la documentación, por ejemplo, está alojada en GitLab también, y tenemos que la documentación a su vez también ha estado accesible a todo el mundo desde el principio, alojada en GitLab. Tenemos también público, por ejemplo, un sistema de report en el cual nos sale todos los tests que se han ido ejecutando, si han fallado o no han fallado, cuáles han ido bien, cuáles han ido mal, cuánto tiempo han tardado, etcétera. Y por último, tenemos también disponible para todo el mundo una página donde se documenta el API que ofrece la aplicación. Cualquier cliente capaz de dialogar con REST podría, siguiendo esta guía, realizar la aplicación. Esta documentación se hace de forma automática, de tal manera que cada vez que se hace un commit en el servidor del código, se ejecutan los tests de integración y se regenera automáticamente toda esta documentación para mantenerla actualizada. Si falla porque algún test se ha modificado y no se ejecuta correctamente, se notificaría y la documentación no se actualizaría, con lo cual es imposible que tengamos una documentación que no vaya acompañada del código. Básicamente, si nos identificamos ante GitLab, bueno, el proyecto cualquiera podría descargarlo, como hemos dicho, es una URL abierta, cualquiera lo podría hacer con un clon de esta URL de GitLab o bajándose un zip, y podemos ver el repositorio donde tenemos el proyecto. Voy a cambiar un momentito a una rama publish para demostrar una de las cualidades que me han parecido muy interesantes en el proyecto y que creo que habría que explotar más. Por ejemplo, son las herramientas de integración continua que nos ofrece, en este caso GitLab, pero GitHub también tiene la suya. Por ejemplo, con GitLab es mediante el ficherito GitLab CI de Continuous Integration, podemos especificarle qué queremos que haga ante determinadas acciones contra el repositorio. Por ejemplo, si alguien publica en la rama publish, se ejecutaría este script, esta serie de scripts que nos actualizan, nos generan la documentación. Como estamos viendo aquí, por ejemplo, estaríamos lanzando las tareas de actualizar el HTML, los PDFs a entregar al tutor y la memoria, por ejemplo, ¿no? Y esto solo se ejecuta ante cambios en la rama publish. Lo mismo, por ejemplo, si hay un cambio en la rama master, pues se ejecutan toda la documentación, pero además se ejecuta y se testea toda la aplicación mediante el build. Además, automáticamente, ante ejecuciones sobre la rama master y publish, si han ido bien las anteriores, se ejecutaría la publicación de estos artefactos en las páginas estáticas de GitLab. Por último, comentar que si, por ejemplo, etiquetáramos nuestro código, GitLab lo detectaría, y cuando tagueemos una versión, automáticamente GitLab mandará a Heroku un comando para que se despliegue la aplicación. Por su parte, Heroku lo que va a hacer en este caso es descargar el repositorio de Git, porque él está también enlazado, ejecutar dentro de nuestro sistema, ejecutaría el comando, esto siguiendo las instrucciones de Heroku, el comando stage sobre nuestro proyecto, y si esa task de stage es correcta, mediante este fichero, Heroku va a saber cómo desplegar nuestra aplicación. Por ejemplo, pues
va a saber que tiene que lanzar un Java con un web app runner de esta web, de este jar. ¿Correcto? Por ejemplo, para verlo en acción, vamos a irnos al repositorio. Si vamos a la documentación, veremos, por ejemplo, vamos a hacer un cambio mínimo. Vemos que aquí pone te lo traigo de mi pueblo. Hemos detectado una errata en la documentación y queremos arreglarla. Para ello nos vamos a ir al proyecto, al subproyecto de documentación y vamos a arreglarla. El fichero index lo vamos a editar y lo vamos a cambiar por te lo traigo de mi pueblo.com. Hacemos un commit de este cambio y al hacer el commit automáticamente GitLab ha detectado que tiene que ejecutarnos un proceso de integración continua y va a empezar a desplegarnos, a ejecutar las acciones pertinentes para actualizar la página. Tardará probablemente un par de minutos porque la imagen de GitLab que nos da no es todo lo potente que nos gustaría, pero bueno. Al respecto, comentar que la documentación, respecto de la documentación, comentar que he optado por herramientas de código abierto. He intentado huir absolutamente de herramientas tipo Microsoft Office o similar que manejan binarios, porque eso no sirve para versionar. Y una de las características de todo proyecto es que la documentación debería poderse versionar. Es parte del proyecto y tiene que ser versionado. Mediante ASCII Doctor, por ejemplo, podemos tener ficheritos planos, como pueden ser este index que hemos editado, y en el cual mediante una sintaxis súper simple podemos ir definiendo lo que son niveles de la documentación, podemos hacer enlaces a otras partes del documento, a documentos externos, podemos hacer listas, podemos hacer tablas e incluso hemos podido hacer diagramas, pues por ejemplo de este estilo, como casos de uso, y todo esto mediante ficheros de texto sin necesidad de recurrir a binarios de Word. Esto nos da la facilidad, por ejemplo, pues como acabamos de hacer, actualizar la documentación con un simple navegador. He llegado a actualizar la documentación incluso desde el metro, cosa la cual con Word me resulta un poco impensable de haber realizado, de poderlo realizar con Word, ¿no? Por otra parte, tenemos que, por ejemplo, GitLab ha estado trabajando en nuestro último commit que acabamos de hacer, bajándose todas las dependencias, y en breve estará compilando y publicando la última actualización que hemos hecho. Vale. Sí, el API. Una de las características del proyecto también ha sido el tener el API totalmente actualizado respecto de la aplicación. En el directorio de integración de Integration Test tenemos los test de integración que sirven para documentar nuestra API. Todos estos ficheritos, cada uno de ellos es una prueba de integración contra nuestra aplicación, en la cual, por ejemplo, estamos lanzando una llamada REST a API conoce un lugar, viajes, viaje, pedidos. Mediante esta sintaxis estamos no solo realizando la petición GET, sino que estamos documentándonos en un ficherito en este directorio, pues con una serie de parámetros. Estamos generando ese fichero ASCII Doctor, que al final será mergeado y nos generará la documentación del API. Por ejemplo, la del CRUD de API conoce que estábamos moviendo sería esta. Entonces, con este código nos va a generar un ASCII Doctor tal que cuando se consiguen mergear todos tendremos la documentación de la llamada
en la cual tenemos todos los campos que hemos enviado, todos los campos que hemos recibido, incluso el ejemplo de lo que hemos enviado y recibido. Podemos ver todos los parámetros. De esta manera, lo que tenemos es que si en un momento dado un test de integración no pasamos un test de integración, si un test de integración falla, la documentación no se genera, se aborta todo el proceso. Al no generar la documentación, tenemos la seguridad de que no hemos actualizado ni hemos dejado de actualizar una parte del proyecto por culpa de la otra. De esta manera van las dos juntas. Si los tests se pasan, la documentación está actualizada. Si volvemos al pipeline, debería estar ya prácticamente acabando el que lanzamos. Efectivamente, nos acaba de generar el HTML, ahora está generando ya, enmaquetando los PDFs de entrega y en breve debería acabar de enmaquetar. Son errores, mensajes del sistema. Aquí vemos que ha construido el HTML, ha construido el PDF y ahora mismo debería estar terminando de construirnos los PDFs a entregar y ahora por último la memoria. Una vez que termine de generarlos, va a invocar en el pipeline, va a invocar el último paso, que es publicar todos los artefactos que se han ido generando en estos pasos, publicarlo en la página web. A veces va más lento, otras veces va más rápido. Depende de lo... Estamos usando los runners de GitLab, que nos ofrece de forma gratuita, con lo cual hay veces que van más lentos o van más rápido dependiendo de la carga que tengan, ¿no? También una de las características que tiene GitLab, por ejemplo, es que esos runners los puedes tener corriendo en tu máquina, con lo cual podríamos acelerar el proceso, pero dependería entonces ya de disponer de esa máquina, ¿no? Vale, lo voy a pararlo aquí y continuamos cuando estén. Muy bien, tras unos minutos de espera en los que simplemente hemos estado esperando a que acabara el pipeline de ejecutarse, podemos ver que ha acabado satisfactoriamente, ha pasado. Se ha ejecutado el bulldog, se han generado las páginas y se han desplegado. Si ahora, por ejemplo, recordamos que habíamos cambiado que aquí pusiera .com, si ahora actualizáramos la página, pues aquí tendríamos nuestra actualización. ¿Vale? En la misma línea, si hubiéramos cambiado parte del API, se lanzarían los tests y la página web del API se vería actualizada si y solo si los tests de integración han funcionado todos. Básicamente esto es todo del proyecto. Muchas gracias y perdón porque se ha alargado un poquito el tema de la integración.